¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más del programa Master Radio. Bienvenidos sean a este programa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque trata de nuestra salud, o sea, va a ser benéfico. Vamos a tener comentarios muy interesantes a cargo de la licenciada en nutrición Ingrid Santos Díaz. Ingrid es nuestra compañera en Máster y pues nos apoya mucho en todo lo que es la cuestión de salud, ¿verdad? También contamos con la presencia de nuestro compañero Ernesto, que nos estará aquí apoyando. Ernesto Uribe, muchas gracias, bienvenido a apoyarnos también a esta emisión. Ingrid, pues hay aquí cosas muy interesantes, ¿no? Que podemos irte preguntando. A mí se me antoja, por ejemplo, en este momento, hablar sobre algo que a la mayoría de nosotros nos atormenta mucho, ¿no? Como es el tema de las grasas, las famosas grasas, esas que todo el tiempo te dicen, oye, no, este alimento lo voy a comprar, vamos a ver, etiquetita, ¿no? ¿Qué porcentaje de grasas tiene? Entonces las grasas, como tú sabes, pues tenemos grasas buenas, grasas malas, también son importantes para nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra maquinita también necesita de estas grasas. Entonces, algo que se me antoja preguntarte, ¿qué nos puedes decir de las grasas buenas y las grasas malas? Porque, ¿verdad? Tenemos grasas de alta, de baja densidad y también sirven para esta maquinita que tenemos en nuestro organismo. Y pues, ¿qué podemos saber? ¿Qué nos puedes aportar respecto a lo que son las grasas en nuestra alimentación? Okay. Pues, buenas tardes, gracias a la invitación de Masters Yucatán para estar en este programa, es un honor para mí. Y pues, hablando en el caso de este macronutrimento, que es los lípidos, tenemos que existen tres grupos de macronutrimentos, que son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Los tres grupos son muy importantes en nuestra alimentación. En el caso de las grasas, el momento de que oímos grasa, pues obviamente nos alarmamos y nos suena a engordar, nos suena a algo malo. Sin embargo, las grasas son muy importantes en nuestro organismo, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso del colesterol, que es una grasa de origen animal, que la tenemos en todas nuestras células, en la composición de nuestro cuerpo, está presente el colesterol. El colesterol se divide en LDL, o de baja densidad, y HDL, o de alta densidad. Estos dos tipos de colesterol son uno llamado el colesterol bueno, que son los HDL, y el otro, que son el colesterol LDL, que se cree que es malo. ¿Por qué? En el caso del colesterol LDL, ¿qué pasa? Tiende a pegarse en las arterias. ¿Qué pasa? A la larga, después de muchos años de consumir cantidades altas de este tipo de colesterol, podemos sufrir de problemas cardiovasculares, etcétera. Y en el caso del HDL, es bueno tenerlo en cantidades altas en nuestro cuerpo, porque es benéfico. Por ejemplo, en el caso de las grasas trans, que encontramos en la margarina, ese tipo de grasas también suelen ser malas para nuestro organismo. En este caso, ¿cuál es la recomendación? No eliminar las grasas porque son parte de nuestro metabolismo, de nuestro cuerpo. Sin embargo, saber qué tipo de grasas consumir y en qué cantidades consumirlas. Por ejemplo, los omegas, el omega 3, el omega 9, como comentaba hace rato, sí, que está en el aguacate. Esas son grasas de origen vegetal que son buenas para nuestro organismo. Entonces tenemos que preferir ese tipo de grasas que las grasas de origen animal. Por ejemplo, la grasa de cerdo, que es donde tenemos cantidades altas del colesterol de baja densidad, que debemos disminuirlo en nuestra dieta. No quiere decir que lo eliminemos, pero sí disminuirlo. Efectivamente. Entonces esto nos lleva a pensar, como tú dices, ¿no? Que es muy importante tener una dieta balanceada, ¿verdad? Balanceada en lo que son proteínas, carbohidratos, que son los azúcares, pero pues hay azúcares también benéficos para la salud, ¿no? Como serían fructosa, todos los azúcares de origen vegetal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es ese balance? O sea, tener un equilibrio a la hora de elegir nuestros alimentos, Ingrid. La alimentación se basa en unas leyes, que son las leyes de la alimentación.
definición, ¿cuáles son estas? Una dieta adecuada, suficiente, equilibrada e inocua. En el caso de una dieta adecuada, ¿cuándo hablamos de una dieta adecuada? Cuando se adecua a la persona, a su cultura, a su religión, a sus gustos. Cuando hablamos de una dieta suficiente, cuando cumple los requerimientos energéticos de la persona. En mi caso no es lo mismo que yo necesito a lo que usted necesita. Una dieta equilibrada es que cumpla con los 3 grupos de alimentos, en este caso frutas y verduras, alimentos de origen animal y el grupo de cereales, que tenga de los 3 en cada una de nuestras comidas. Y en el caso de la ley de la inocuidad es la preparación de los alimentos, que sean preparados de forma limpia, adecuada. Entonces, sumando estas leyes que debemos aplicar en nuestro día a día y conociéndolas, hablamos de una alimentación balanceada cuando aplicamos estas leyes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se recomienda? Que realicemos 3 comidas principales al día que cumplan con los 3 grupos de alimentos antes mencionados y 2 colaciones, o sea, el desayuno, después una colación que puede ser una fruta, un cereal, de alguno de los 3 grupos, después el almuerzo, en la tarde otra colación y en la cena otra comida. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos llevar pues nuestra distribución de calorías de una manera proporcional según las 3 comidas y las colaciones. ¿Para qué se recomiendan las colaciones? Para evitar la ansiedad. Por ejemplo, si hacemos solo 2 o 3 comidas, ¿cuál es el problema de eso? Que tendemos a comer mayor cantidad de alimentos cuando evitamos. Por ejemplo, no, es muy típico escuchar que hago ayuno y como solo una vez al día, a las 2 de la tarde, pero toda la mañana no comí nada. Y piensan que con algo sí van a bajar de peso. Pues no, es un mito que la gente se ha hecho. Entonces, sí. ¿Qué es lo que se recomienda? Seguirlas, o sea, comer, eso sí, en los horarios adecuados para que evitemos que haya, pues, que comamos de más. Excelente información, ¿verdad? Porque, como bien dice Ingrid, muchas veces hay quien te dice, no, pero yo no sé por qué estoy subiendo tanto de peso, si ni siquiera como mucho, es más, yo no desayuno, pero pues el desayuno es algo importante, ¿no? El desayuno es algo importante en las cantidades adecuadas, ¿verdad? Entonces, cada comida tiene su importancia. Y ahora, fíjate que me gustaría igual comentar contigo y con las personas que nos acompañan, la importancia de lo que vienen siendo las cantidades, ¿verdad? Porque muchas veces no es el alimento en sí, sino las cantidades lo que nos puede llegar a afectar. Fíjate que a mí me sorprendió, Ingrid, y ahora se me hace interesante hablar un poquito y tocar este punto. En una ocasión que estuvimos con una nutrióloga, ¿no? Al enseñarnos las cantidades, cuando te dicen comer una porción de arroz, por ejemplo, o una porción de fruta, pues yo me sorprendí del tamaño de lo que es realmente una porción, ¿verdad? Una porción es una cantidad bastante moderada, una cosita así, porque pues ustedes los nutriólogos tienen pues ahí la forma de enseñarnos cuando consultamos lo que es una porción, y a veces nos sorprendemos de lo que es una porción. Entonces, pues sería, yo creo que muy bueno para nuestro auditorio, ¿no? Que nos mencionaras un poquito sobre lo que es una porción alimenticia a la hora de hacer una dieta. Okay. Nosotros manejamos un término que son equivalencias. Cada grupo de alimentos, que son los que antes mencioné, las frutas y verduras, los alimentos de origen animal, los cereales, tienen una lista de todos los alimentos y cada alimento tiene una cantidad, como mencionaba. Entonces, esta cantidad lo manejamos por equivalentes, que quiere decir que si yo elijo comer uvas, que son 18 uvas mi porción, mi equivalente de uvas, y decido que lo voy a intercambiar porque hoy no conseguí uvas por melón. Melón es una taza de melón picado, ese es mi equivalente. Entonces, estas cantidades, ¿cómo nosotros lo manejamos? Hacemos una evaluación al paciente, la persona que quiera una dieta adecuada.
Hacemos una evaluación tomando en cuenta factores clínicos, bioquímicos, antropométricos, que son las mediciones, y dependiendo de lo que la persona necesita, nosotros hacemos un cálculo de cuántos equivalentes de cada grupo de alimentos necesita. No es lo mismo lo que necesita Ernesto a lo que necesito yo. Son cantidades diferentes. ¿Cómo lo sacamos? Haciendo esa evaluación previa. Por eso es importante que las personas tomen conciencia y que se animen a ir al nutriólogo, porque nosotros les hacemos una dieta adecuada a la medida, según la persona, o sea, lo que necesita el paciente. Pues mira, esto está muy bien, ¿no? O sea, entonces de ahí la importancia de realmente poder acudir cada cierto tiempo con un nutriólogo que de acuerdo a nuestra talla, a nuestro peso y a nuestras características especiales, pues puedan hacernos una dieta, ¿verdad? Mira, en la actualidad ya ves que se ha puesto muy, muy de moda todo lo que son las dietas detox o desintoxicantes. Realmente, ¿qué tan importante, qué tan necesario resulta ser este tipo de dietas? El término detox viene de las palabras desintoxicante y antioxidante, o sea, detoxificante. Este concepto se utiliza como sinónimo de dietas depurativas. Leyendo información puedes ver que te hablan de dietas que van desde un día hasta 21 días, en donde consumes solo cierto tipo de alimentos, como son avena, cacahuates, almendras, nueces, frutas como las naranjas, el kiwi, el plátano, las fresas, vegetales como la soya, leguminosas como las lentejas. En este caso, estas dietas limitan los alimentos que debemos consumir. No son malas las dietas detox, sin embargo, tenemos que tener algo en cuenta. Cualquier dieta que sea por un determinado tiempo, por ejemplo, las dietas en donde eliminamos el grupo de cereales y solo consumimos proteínas y grasas, cualquier tipo de dietas, si no se realiza con la supervisión de un experto, pueden llegar a ser perjudiciales. En el caso de las dietas detox, que son muy de moda actualmente, ¿por qué yo no las recomendaría? Porque una dieta adecuada, en donde tengas los 3 grupos de alimentos, consumas tus cantidades de frutas y verduras, consumas las cantidades adecuadas de cereales, de alimentos de origen animal, no necesitarías algo extra. La desintoxicación de la que habla esta dieta la dan las frutas y las verduras. Por ejemplo, la uva es un alimento antioxidante, tiene propiedades antioxidantes. Si yo en mi dieta normal consumo jugo de naranja, consumo uvas de manera cotidiana, no necesitaría un tiempo en donde desintoxique a mi cuerpo. El cuerpo naturalmente se desintoxica, exactamente. Entonces, si nosotros llevamos una dieta adecuada, no es necesario poner a nuestro cuerpo bajo estrés, porque eso es lo que hacemos al hacer esas dietas tan comunes como la dieta de la luna, de la manzana, que hay un montón de tipos de dietas. Sometemos a nuestro cuerpo a un estrés porque lo privamos de otros alimentos, y una consecuencia de realizar este tipo de dietas es el efecto rebote. Por eso hablamos de que la alimentación buena, adecuada, debe ser un hábito, un estilo de vida, algo que hagas todos los días. Algo del día a día. Exactamente, no solo por un tiempo. Pues excelente. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo andamos allí de comentarios? Ya tenemos varias dudas sobre el ejercicio, las comidas que se deben de hacer antes y después. Por ejemplo, tenemos una pregunta, si es recomendable tomar café antes de hacer ejercicio. Ok, en el caso del café, el café es un alimento libre, entre los grupos de alimentos es un alimento libre. Al tener cafeína, el café tiende a acelerar nuestro metabolismo, entonces sí es recomendable. ¿Cuántas tazas debemos tomar al día? 1 a 2 tazas, tampoco hay que excedernos en las cantidades. Mencionábamos que es muy importante saber que las cantidades en los alimentos es importante manejarlas adecuadamente. En el caso del café, 1 o 2 tazas al día es la recomendación para un adulto. Y sí se recomienda, por ejemplo, las personas que van al gimnasio utilizan distintos suplementos para rendir mejor en el gimnasio. El café, por la cafeína,
hace que nuestro metabolismo se acelere de manera natural, porque es un alimento pues natural, no es un suplemento, no tiene procesos químicos. Entonces en este caso sí se recomienda que previo al ejercicio, media hora antes, consumamos una taza de café. Es una buena práctica para acelerar nuestro metabolismo y quemar la mayor cantidad de calorías durante el ejercicio. Otra pregunta que nos están haciendo es, ¿qué se debe de cenar después de hacer el ejercicio? Bueno, muchas personas realizan ejercicios por la tarde, algunos por la mañana, algunos por la tarde. Por lo general, cuando llevamos una dieta adecuada, ese mito de que por la noche debemos suprimir ciertos alimentos, o que no consumas frutas en la noche porque vas a engordar, no es cierto. Si tu dieta a lo largo del día, o sea, dieta hablamos a lo que consumes en todo el día, no me refiero al término de baja en calorías. Hay distintos tipos de dieta. Una dieta normal, adecuada para una persona sana, que está bien distribuida en las 3 comidas más sus colaciones. No hay algo en específico que debas o que no debas comer por la noche después del ejercicio. Se recomienda que si haces ejercicio de tipo anaeróbico, de fuerza, como son las personas que van al gimnasio, que realizan pesas, se recomienda que después del ejercicio consumas alimentos altos en proteína. Por ejemplo, los que toman suplementos de proteína, que no es algo malo, se recomienda que lo hagan después del ejercicio. Entonces no hay en específico un tipo de alimento que debas o que no debas comer, pero sí recomendar que a lo largo del día pues tengas cantidades adecuadas y alimentos adecuados para que no tengas que suprimir o aumentar algún tipo de alimento. Okay. Pues bien, Ingrid, mira, ya ves, hoy por hoy el ser vegano, la palabra vegano se ha puesto de moda, ¿verdad? Está muy in el ser vegano. Entonces, pues sí nos gustaría saber qué tan bueno o qué tan perjudicial o simplemente ni una ni otra resulta para el cuerpo humano el ser vegano. Bueno, en el caso de las dietas veganas, hay muchas razones por las cuales una persona puede decidir ser vegano, vegetariano, crudo y vegano. Depende de la persona. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener cuidado o ojo en esta parte? Que si decidimos adoptar un tipo de dieta en donde suprimimos ciertos alimentos, en este caso la dieta vegana elimina todo tipo de alimentos de origen animal, como carne, pescado, huevo, leche, miel, tenemos que tener en cuenta que al eliminar este grupo tan grande y tan importante, pues tenemos que saber hacerlo de manera adecuada. No están malas las dietas veganas, no es malo, es muy respetable que una persona decida hacerlo, pero sí hay que tener en cuenta que al eliminar estos alimentos tenemos que suplementarlos. Exactamente. De otra manera. Por ejemplo, ¿qué micronutrientes se ven afectados haciendo una dieta vegana? La vitamina B12. La vitamina B12 es la que promueve la formación de glóbulos rojos en la sangre y se previene la anemia consumiendo la vitamina B12. Cuando nosotros hacemos una dieta vegana, esta vitamina que está en la carne, la suprimimos, la dejamos de consumir. Es algo que a largo plazo nos puede afectar, por ejemplo, llevándonos a una anemia si no consumimos las cantidades adecuadas. En este caso, ¿qué se recomienda? Que suplementes ese micronutrimento. Si no lo estás consumiendo en los alimentos, que lo suplementes con la vitamina B12 ya en pastillas. En el caso del hierro, por ejemplo, que también lo encontramos en la carne, hay otros alimentos de origen vegetal que también lo contienen, como las verduras de hoja oscura, como la chaya, por ejemplo, que salta en hierro. Y la tenemos aquí a la mano, ¿verdad? Claro, la espinaca, la lenteja. Exactamente. Sí. Y lo complementamos con alimentos altos en vitamina C, como son la naranja, la mandarina, los cítricos. Pero tenemos que tener en cuenta que el hierro que está en la carne, pues si no lo vamos a consumir por medio del alimento de origen animal, pues tenemos que suplirlo de otra manera, con alimentos de origen vegetal, pero que nos cubran esas necesidades. Por otro lado, el calcio también, que el calcio lo encontramos en la leche. Tenemos que también tener en cuenta que es importante para nuestros huesos, para nuestros dientes, para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, y también tendríamos que suplementarlo. Entonces realmente esas dietas sí se hacen con la supervisión de una persona profesional, se pueden
llevar a cabo sin que tenga repercusión, tomando en cuenta el perfil de la persona. Por ejemplo, ¿cuándo no es recomendable una dieta de este tipo? En un recién nacido, por ejemplo. Que una mamá decida que es vegana, bueno, está bien, es su decisión, es adulto. Pero hay casos en donde esas mujeres deciden que pues su hijo va a ser vegano y no le va a dar leche. Y llegan a veces hasta la muerte los niños que no consumen lo que deberían. Entonces les dan papilla de aguacate. Sí, me consta. Entonces hay que tener cuidado y ser conscientes de los riesgos. Le damos la bienvenida aquí a la maestra Liz Hola, ¿qué tal? que Mucho viene gusto. llegando. Para quien no inició desde el principio de nuestro programa, pues aquí presentamos de nuevo a la licenciada en nutrición, que aquí nos está haciendo el favor, ¿verdad?, de sacarnos de muchas dudas. Ingrid, una vez más bienvenida. Gracias. Muy interesante todo esto que nos estás diciendo, nos estás aportando mucho realmente. Y pues, ¿alguna pregunta para Ingrid, maestra? Pues sí, es importantísimo esto, porque si tomamos en cuenta que la alimentación, buena o mala, es la que está generando ahorita los niveles altos de obesidad, además de diabetes, tú lo sabes mejor que yo en este caso, ¿no? Pero además malos hábitos como anorexia, bulimia, no, es tremendamente importante. Pero sí tengo algo que por allá, yo más por allá de irme con estilo de vida, ¿sí? Me voy por la salud, de veras, independientemente de las enfermedades que ahorita nadie sabe cuál es el origen del cáncer, pero el alto contenido de azúcares en el organismo de la persona, indican por allá, no sé, los médicos o la propia estadística que maneja, que hay mucha posibilidad de que los azúcares estén generando y alimentando el cáncer. Así que más que un estilo de vida es buscar la salud, ¿sí? Yo creo que sí es fantástico esto, ¿verdad? Porque pues tú eres la docta en la materia. Con respecto a esto que comenta la maestra Lisbeth, ¿hay algo documentado? ¿Sabes de algo documentado al respecto? ¿O son falacias? ¿O si hay algo? Sí, hay varios estudios en donde se comprueban que hay alimentos que son procancerígenos y alimentos que previenen el cáncer. Por ejemplo, en el caso de las grasas trans, está comprobado que son alimentos que hacen que tiendas a tener en algún dado caso cáncer. La obesidad, por ejemplo, en el cáncer de mama, uno de los factores de riesgo es la obesidad en las mujeres. Entonces, obviamente la obesidad, ¿por qué viene? Pues por toda la mala alimentación que se va dando a lo largo del tiempo. Entonces sí hay ciertos alimentos que te ayudan a prevenir, por ejemplo en el caso de las frutas y verduras, que te ayudan a prevenir ciertas enfermedades y que además son necesarias para nuestro cuerpo y que en México y en el mundo en general se consumen en bajas cantidades. Entonces, tendemos a consumir los alimentos que favorecen la proliferación del cáncer que los que lo previenen. Ingrid, respecto a esto, mira, otro suplemento o alimento que en la actualidad está así como que muy tiranizado es el gluten, ¿verdad? Muchas veces te dicen incluso muchos productos a un precio normalmente más elevado que los normales, que te dicen libre de gluten. O sea, el gluten, ahorita en este momento el gluten es así como que una de las cosas más terroríficas, ¿verdad?, que tenemos en cuestión de alimentación. ¿Qué nos puedes decir respecto al gluten? Porque pues muchas cosas contienen gluten, ¿verdad? Y que normalmente a través de los años las hemos consumido, y pues últimamente se puso así como que algo contra el gluten, todos contra el gluten, a tal grado que los alimentos te dicen muchas veces en su etiqueta libres de gluten. ¿Qué hay con respecto al gluten? ¿Qué tan malo, qué tanto nos puede estar afectando? Okay. El gluten es un conjunto de proteínas que lo encontramos principalmente en el trigo, en el centeno, en la cebada. El gluten, ¿cuándo no se debe consumir? Cuando la persona está diagnosticada por el médico con enfermedad celíaca. En el cuerpo. Eso es a nivel del ADN. O sea, la persona tiene la intolerancia al gluten. ¿Qué pasa? Tiene daños a nivel del intestino delgado. Es una persona normal que no ha sido diagnosticada de enfermedad celíaca, que es sano, tiene una vida normal, debe consumir gluten.
Sí, realmente el gluten no es malo, no podemos satanizar ese alimento porque es parte también de nuestra alimentación. Entonces, granos, a veces nos dejamos llevar por las modas o por lo que suena. Ahorita es la moda del gluten free y todos piensan que es malo y lo dejan de consumir cuando en realidad no. O sea, las personas normales, sanas, podemos digerir ese alimento. O sea, son unas cuantas personas las que tuvieran el problema que no la pueden consumir. Lo mismo pasa con la lactosa, por ejemplo. O sea, todo el mundo quiere todo deslactosado, cuando realmente pues no es una necesidad. Realmente la gran mayoría de las personas podemos metabolizar la lactosa. Pero ahorita no, todo el mundo, leche deslactosada para todos, desde bebecitos. En una moda, como dice la doctora. Cuando en realidad estamos, yo pienso, no sé qué creas tú, pero que afectando lo normal en nuestro organismo, a procesar todo ese tipo de alimentos, ¿no? La lactosa es otra, que ahorita todo es libre de lactosa, y dices, ¿por qué? O sea, si tenemos la capacidad, nuestro organismo tiene la capacidad de poder metabolizar la lactosa, salvo algunas excepciones, como tú dices, ¿no? Todas las personas somos mamíferos, entonces desde chiquitos traemos la lactasa, que es la enzima que desdobla la lactosa. La leche materna tiene lactosa. ¿Qué sucede? Que a veces a la industria farmacéutica, a veces los mismos médicos, para vender los productos que son más caros, los deslactosados, la leche de soya, vamos a suponer un niño que le dio diarrea porque solo consume leche materna, y le dice el pediatra, no, pues ahorita va a consumir leche de soya, porque no, al niño no le conviene la lactosa, tiene que consumir leche de soya. Ese niño, al dejar de consumir la lactosa por un periodo de tiempo, después cuando intenta consumirla, obviamente ya va a ser intolerante. Tú induces la intolerancia. A veces las personas inducimos las intolerancias. En este caso, lo mismo sucede con la lactosa. Si no estás diagnosticado por el médico como intolerante a la lactosa, no tienes por qué no consumir. Así pasó con las famosas alergias y la fresa, por ejemplo, que no la consumas hasta tal edad, que no sé qué. Antes comíamos fresa desde muy pequeños, claro, y sinceramente yo no vi que pasara gran cosa, ¿no? Pero cuando se convierte en una moda, lo es. Igual con el colesterol. Cuando empezó aquello de que el colesterol es malo, y a quitarnos todo el consumo de los alimentos con colesterol. Y que eso llega a ser perjudicial en lugar de benéfico, ¿verdad? Ernesto, ¿cómo vamos? ¿Qué nos pregunta por aquí en nuestro auditorio? Tenemos, hablando ahorita de las dietas, tenemos una duda. ¿Qué daños pueden producir las dietas milagro que ahorita están circulando por las redes sociales? Justamente lo que comentábamos hace rato, en el caso de las dietas que suprimen ciertos alimentos que son necesarios para nuestro organismo, si hacemos una dieta que nos limite la cantidad de energía en nuestro organismo, efectivamente sí vamos a ver resultados muy rápido, porque vamos a dejar de consumir lo que consumimos normalmente y vamos a bajar de peso. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Cuál es el riesgo? Si yo realizo una dieta en donde decido que solo voy a consumir jugos, y mi dieta se va a basar en dieta líquida de jugos, efectivamente en una semana yo voy a perder 3-4 kilos y me voy a ver bien. Pero ¿qué sucede? Que esas dietas milagro llega un punto en el que el cuerpo no puedes mantenerlo así para siempre. Claro. Entonces, si lo haces 2-3 semanas re bien, bajas de peso. Después de que terminas la dieta, regresas a lo mismo y es el efecto rebote y subes más de como estabas. Por eso la importancia de hacer dietas adecuadas siguiendo las recomendaciones de un nutriólogo. O sea, si tienes sobrepeso, tienes obesidad, decides ir al nutriólogo, te van a ir guiando y orientando para que la forma de bajar de peso sea la adecuada, no con esas dietas que al fin y al cabo solo son perjudiciales para nuestro cuerpo. Entonces no son recomendables seguir ese tipo de dietas que además no tienen sustento pues de estudios que marquen que son efectivas. Así es. Ok, mira, otra cosa interesante, ¿verdad? O sea, ¿qué tanta importancia tiene lo que es la actividad física, el ejercicio, en el apoyo a mantenernos en un buen peso? O sea, ¿qué porcentaje o a qué grado puede ayudar o perjudicar el hacer o no hacer ejercicio? Claro, el ejercicio es muy importante en todas las personas, en todas las edades, y hay ciertas recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud maneja. Por ejemplo, en los niños de 5 a 17 años se recomienda que hagan 60 minutos de ejercicio
al día. En el caso de los adultos de 18 a 64 años, se recomienda que hagamos mínimo 30 minutos de ejercicio moderado. ¿Y por qué la importancia del ejercicio? El ejercicio lo que hace es regular nuestro metabolismo, nos ayuda a que lo que consumimos, por ejemplo, una dieta normal de un adulto sano de 2000 calorías, si tú consumes en exceso las calorías que necesitas, obviamente vas a subir de peso. ¿Cómo regulamos eso? ¿Cómo ayudamos a mantenernos en esas cantidades adecuadas? Con el ejercicio. Entonces es muy importante para todo, para el mantenimiento de los músculos, de los huesos, para sentirnos mejor. El corazón, ¿verdad? Sí, para la circulación, sobre todo. Hacerlo trabajar, claro. Y así que circule la sangre. Se dice que al momento de una dieta, por ejemplo, una persona que quiere tener un peso ideal, el 80% es la alimentación y el 20% es el ejercicio, pero ambos se complementan. Entonces sí tenemos que cuidar la dieta, pero también haciendo ejercicio, y eso tratarlo de hacer como un hábito, algo que no, sí, claro, no que hay pues porque quiero bajar de peso voy a hacer ejercicio, una vez que llega al peso dejo de hacer ejercicio, no, sino volverlo algo habitual en nuestra vida. Claro, ponernos un horario y que ese horario sea el momento, de la hora de nuestro día en que vamos a hacer ejercicio. Realmente no es mucho el tiempo que le tenemos que dedicar, pero sí es muy importante y los beneficios son muy visibles, inclusive en el sistema nervioso, así ¿no? Porque el ejercicio nos ayuda a mantenernos relajados y ecuánimes, sinceramente, en estos días de tanto estrés. Yo creo que sí es una buena medida, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, muchas veces me ha tocado que amigas o gente nos pregunta, oye, pero a la hora de elegir mis alimentos, de todas formas, ya sé que no todo va a ser lo ideal, ¿verdad? Pero ¿qué es peor? Me dice, ¿consumo grasas o consumo azúcares? Y pues decimos, bueno, pues lo ideal es que pues haya un equilibrio, ni siquiera son malos, así como creemos, ¿verdad? Pero bueno, si tuviéramos que elegir entre consumir grasas o consumir azúcares o carbohidratos, que poniéndolos en una balanza, ¿cuál sería más perjudicial que el otro? No existen alimentos buenos o alimentos malos. Todos los alimentos son necesarios en nuestro organismo, tanto las grasas como los azúcares, ambos. Sin embargo, la clave está en las cantidades. Las cantidades y en la calidad también, dependiendo de qué nos está aportando, porque podemos decir, no, pues voy a consumir azúcar, pero lo voy a consumir en azúcar de las frutas, que es la fructosa. Ajá. A diferencia de que digamos, no, pues voy a tomar mi taza de café, le voy a poner 5 cucharadas de azúcar de mesa. Son cosas totalmente diferentes. Eso, exactamente, entonces sí hay que ser conscientes de que podemos consumir de todo, pero eligiendo los alimentos más saludables. Eso que tú mencionas, perdón que meta la cuchara en eso, ¿no? Le pasa a las personas que ya están enfermas. Entonces tienen que dejar de consumir algún determinado alimento. Claro. Las personas con cáncer no pueden consumir azúcares, porque se alimenta, como decíamos hace un momento, del azúcar. ¿Sí? Y además ya está probado ahorita ya que las grasas no son tanto las perjudiciales como los azúcares. De inmediato las harinas se convierten en azúcar y la gente tiene la dieta T, taco, tamal y taco de harina. Allá está la cuestión, que se ha dejado de consumir el maíz, privilegiando la harina. Entonces eso ha inclinado un poco la balanza. Fíjate que sí, Liz, esto que mencionas es algo interesante, ¿no? Muchas veces se pusieron de moda las tortillas de harina, y ahí sí, definitivamente el maíz es un nutriente que nos aporta mucho más que las harinas, porque una tortilla de maíz pues realmente nos va a brindar, ¿verdad?, muchos más beneficios. Eso sí es una realidad que nos aporta mucho más que las harinas. Y muchas veces dicen, no, pues es que yo estoy consumiendo tortillas, pero no son de maíz, son de harina. Realmente las harinas pues no son lo más recomendable, ¿verdad? O como tú decías, o sea, aquí yo creo que el juego es que sean las cantidades,
y ver de dónde provienen. Es muy importante saber, ¿no?, de dónde proviene el alimento que yo estoy consumiendo, o animales, para ver qué tantos nutrientes nos pueden aportar. O ahora se pusieron de moda igual las semillas, ¿verdad? Las semillas que a veces estaban en el olvido o que no les dábamos la importancia necesaria, realmente son algo muy importante, ¿no? O sea, las semillas, ¿qué nos puedes decir respecto a las semillas? ¿Qué nos recomiendas o cuáles nos recomendarías? Bueno, en el caso de las semillas, por ejemplo, está el cacahuate, la chía, como decía, son muy buenas por las cantidades de omega que tienen, que son grasas de origen vegetal, mejor que consumir grasas de origen animal. Entonces, en este caso, estas grasas, ¿qué hacen? Son desinflamatorias en el cuerpo, por eso son muy buenas. Entonces, ayuda a que nuestro organismo funcione mejor. ¿Cuáles te recomendaría? Pues todos los tipos de semillas que hay, desde los cacahuates, desde las nueces, en el caso de la chía, que se puso muy de moda, que es un poco cara. Igual quería comentarles con lo que estaban diciendo de las tortillas. Les voy a dar un tip con la tortilla. Mira, bueno, consumimos quesadillas, normalmente lo consumimos de tortilla de harina. Sí. Les hablaba hace rato de los equivalentes. Ambas tortillas entran en el mismo grupo de equivalentes, que son los cereales. Sin embargo, la tortilla entra en el grupo de cereales sin grasa y la tortilla de harina entra en el grupo de cereales con grasa. ¿Cuál es la diferencia? Más o menos para que se den una idea. Una tortilla de maíz es equivalente a media de harina. O sea que si yo consumo una tortilla de harina es como que esté consumiendo 2 de maíz. O sea que si me voy a hacer unas quesadillas, pues mira, un super dato. En lo personal yo prefiero consumir 2 quesadillas de maíz que una de harina. Es lo mismo. Entonces es mucho mejor consumir las tortillas de maíz, además que el maíz nos aporta fibra. Apunten dato. Nos aporta fibra, agua, entonces fibra, es más claro. recomendable. Sí. Ok, y con respecto a los productos light, ¿qué piensas tú respecto a los productos light? Porque ahorita se puso de moda que todo es light, y también hay la controversia, hay quien te dice, oye, no, son más procesados, o sea, porque también ahora se ha puesto, no, se contrapuntea esa cuestión al decirnos, mira, es que no consuman tanto producto light porque son productos más procesados. Entonces, ¿qué sabes tú o qué nos puedes aportar respecto a los productos light? ¿Son buenos, no son buenos? En algunas ocasiones sí, en otras no. ¿Qué podemos decir al respecto? En el caso de los productos light, traen un 30% menos de energía o de kilocalorías que los normales. O, por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola, ahí sí son 0 calorías en ese tipo de producto light, como los refrescos. Algunos pros de los productos light: si eres una persona que tiene sobrepeso, tienes obesidad y quieres cambiar tus hábitos, cambiar tu alimentación, sí se pueden incluir los productos light, no hay ningún problema. Ahora, si eres una persona sana que no necesitas incluir productos light, pues mejor si no los incluyes. No son malos ni buenos, o sea, depende de la persona y de las necesidades. Claro, exactamente. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes, ahí sí, pues se recomienda que cambie ciertos alimentos por productos light, que le van a aportar menor cantidad. Algunos light están endulzados con aspartame. Esa es la se ha optado, ¿no? Ahorita, ¿qué se recomienda? La stevia. Que es natural. La stevia, que es de origen natural, como que ya es mejor. Claro. ¿Cómo vamos con respecto a comentarios? Es natural y el aspartame es químico. Pues llegaron muchos comentarios saludando a la maestra Lisbeth ahora que llegó. Qué gusto, muchas gracias. Una pregunta que ya mandaron varias ocasiones es: ¿cómo podemos llegar a tener una comida, o sea, una dieta balanceada con teniendo tantas actividades, trabajo, actividades diarias? ¿Cómo se puede alcanzar una buena actividad o cómo se podría hacer en la calle? Claro, una dieta adecuada, balanceada, que cumpla las leyes de la alimentación, no necesariamente tiene que ser una dieta que te implique muchísimo tiempo y que necesites un cocinero, un chef en tu casa, para nada. Es algo tan sencillo y que cualquier persona puede hacer, hasta las personas que trabajan y que se las viven en la oficina, que sí le tenemos que invertir un poquito más de tiempo, pues sí. Por ejemplo, si eres una persona que trabaja 8 horas diarias y tu desayuno,
tu colación y tu almuerzo lo haces en el trabajo, sí se recomienda que, por ejemplo, si te vas a ir temprano, sales 7 de la mañana de tu casa, pues te levantes un poco antes y te prepares un sándwich, le pongas verduritas, piques unas zanahorias, un pepino, te lleves tu tupper y evites comprar alimentos fáciles, como las galletas, los pastelitos, claro, que lo tenemos al alcance, pero bueno, si queremos cuidarnos, queremos mejorar nuestros hábitos alimenticios, podemos invertirle un poquito más de tiempo, y en la noche, llegando del trabajo, picas tu zanahoria, lo metes en el tupper y lo guardas en el refri, y al día siguiente, pues sacas la porción que te vas a llevar, le pones tu chamoy y ya optaste por un alimento saludable y que no te va a aportar lo que te aportaría un alimento chatarra. ¿Ese chamoy no contiene muchas sales? Sí, pero dependiendo igual la cantidad, o sea, bueno, en ese caso, claro, exactamente, gusto, ¿no? exactamente. Siempre hay que tratar de no abusar. Como les comentaba, claro, mientras sean cantidades adecuadas. La cuestión. Ingrid, ¿qué crees tú que esté afectando a nuestra población para que México se encuentre entre los países con más alto índice de obesidad? ¿Qué crees que pueda estar pasando al respecto en nuestra dieta, no? Hay muchos factores que hacen que el problema crezca en lugar de disminuir. Está desde la cultura de las personas que, por ejemplo, ahorita en estas épocas decembrinas, no, pues se acostumbra que el pavo en Navidad, que los tamales en febrero, o sea, tendemos a que nuestra cultura nos los domingos, el frijol con puerco, exactamente, o sea, es algo totalmente cultural. Sin embargo, no quiere decir que por eso no podamos comer adecuadamente. También está la falta de educación en nutrición, la falta de legislación a favor de la nutrición, que también es importante y que se debe dar realce en esos temas, porque si queremos un México de personas mejores, pues saludables, sanas, claro, la salud es muy importante. Entonces son muchos factores los que hacen que estemos en esa situación. Sin embargo, no es algo que no se pueda cambiar, y este es uno de los trabajos más importantes que tenemos los nutriólogos, de educar a la gente para que vaya cambiando sus hábitos y comiendo adecuadamente. Efectivamente, pues realmente es un trabajo muy, muy importante. Qué bueno que en la actualidad ya la gran mayoría de nosotros pues le damos la importancia de vida, ¿verdad? Porque un país bien nutrido va a ser un país sano, claro. y la buena nutrición no necesariamente tiene que ser altamente costosa, ¿verdad? Realmente contamos con productos al alcance de la mano, que a veces desaprovechamos, ¿verdad? Que desaprovechamos, como viene siendo en nuestro querido Yucatán la chaya, ¿verdad? Que tiene tantos nutrientes y que a veces ahí está y nadie los consume. Guayas, por ejemplo. Fíjate, mira qué interesante. Grosella, que aunque ya no hay muchos, sí hay. Y muchos productos, ¿no? Que el pepino cat, por ejemplo, yo tampoco utilizado en la actualidad, y realmente si uno investiga sobre un pepino cat, si te metes a internet, y aquí lo tenemos a la mano y mucha gente no lo quiere utilizar, tiene muchísimas propiedades benéficas para la salud, ¿verdad? Entonces, y así como pues hay muchos productos que en cada localidad tienen a la mano y los desaprovechamos. Y como tú dices, realmente la nutrición es muy importante para prevenir, o sea, en la medida que podamos mejorar esto, también será menos la cantidad de gentes que llegue a los hospitales con problemas tal vez de hipertensión, de problemas cardíacos, porque una cosa lleva a otra, como tú decías, ¿no? Hasta el acúmulo de triglicéridos en nuestras arterias, al fin de cuentas nos va a causar infinidad de problemas. Entonces yo creo que la nutrición es algo vasculares. Claro, que todo esto, ¿no? Ese acúmulo de grasas en nuestras arterias va a terminar afectándonos. Entonces yo creo que sí es importante que a estas generaciones y a las pasadas que tal vez no le dábamos la importancia necesaria, pues le vayamos enseñando que es un punto que hay que trabajar, que hay que estar allá al pendiente de qué es lo que estamos metiendo a nuestro organismo, ¿no? Como bien decíamos, muchas veces somos lo que consumimos, o sea, nuestro cuerpo es lo que le estamos metiendo. Eso es la respuesta que nos va a dar. No, y la mejor forma de prevención ahora sí es una buena alimentación más que curación, ¿no? Claro. Una vez que ya las enfermedades se presentaron es más difícil y siempre es mejor de veras prevenir. Hablabas tú hace un momento de los alimentos con capacidades desinflamatorias, que son las hojas verdes, ¿no? Como la chaya que mencionabas y todo.
Pues es increíble cuánta gente tiene artritis y padece dolores, y que si las rodillas, y comiendo estas cosas se retrasan esas dolencias, efectivamente, o se aminoran. Con respecto a las dietas, Ingrid, ya ves que muchas veces ahora es una dieta así que te mata de hambre, que dices, no, es que yo estoy a dieta y mira, en una semana voy a bajar 5 kilos porque estoy comiendo 3 uvas diarias. O sea, realmente es tan necesario tener ese tipo de sufrimiento para poder alcanzar nuestro peso. No, justamente una de las preguntas que nos hacían entonces, en las redes es que no es necesario matarnos de hambre, todo lo contrario, o sea, simplemente tenemos que cambiar lo que consumimos, modificar nuestras cantidades, o sea, hacer conciencia. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a cenar tacos, no sé, 3 veces por semana, y voy y me como 3, 4 tacos de suadero, bueno, ¿por qué no cambias esos tacos por tacos de pollo desmenuzado y le pones sus salsitas? O sea, buscar opciones. No quiere decir que dejes de comer, porque solo te vas a perjudicar. Claro. Al contrario, es comer lo que deberías comer de forma adecuada. Ir mejorando esto paulatinamente, ¿no? O sea, y pues qué mejor que contar con con el apoyo de un nutriólogo, ¿no? Y nuestra naturaleza es un laboratorio, así, y todos los alimentos se originan en la naturaleza, y también los medicamentos. Claro. Entonces siempre es mejor, y reitero, prevenir que ya remediar, y en base a nuestra alimentación. Totalmente. Sí, más que verse bien es sentirse bien. Muchas veces las personas igual piensan que hacer dieta es caro. Y en los pueblos yo fui, hice mi servicio social en Buxos. Y algo muy común es que las personas piensan que es caro. Y yo les digo, oye, en tu casa tienes mata de mango, porque ahorita es temporada de mango. Sí, puedes bajar tus mangos, los cortas, les pones un chilito. Claro, para hacerlo más y es una colación. Claro, en lugar de que vayas a la tienda por tu sabrita que te va a costar que 12, 15 pesos, mejor baja los mangos de tu casa. Entonces aquí en Yucatán somos muy privilegiados. Sí, tenemos muchas frutas, muchas verduras que son del estado y que deberíamos aprovechar, y que muchas veces ahí se queda la mata a podrirse en lugar de los jugos que antes las abuelitas acostumbraban, ¿no? Las aguas frescas de chaya, de todo ese tipo de recursos que tenemos a la mano, claro, pues se han ido quedando en el olvido y se prefiere el litro de Coca-Cola. Entonces eso yo creo que nos ha afectado, ¿no? Definitivamente. Cuando una persona, Ingrid, está pasando por algún problema, por alguna enfermedad, llámese diabetes, hipertensión, alguna cosa de estas, ¿qué tan importante es que pueda acudir al nutriólogo para hacerle algo a su medida? ¿En qué tanto le puede beneficiar esto? Claro, las áreas en que los nutriólogos nos desempeñamos son bastante amplias. Hay nutriólogos que se dedican a tratar con niños, hay nutriólogas que se dedican a tratar personas con diabetes, personas con determinada patología. El deporte, ¿no? Igual está exactamente, las personas que se dedican a eso. Entonces, es muy amplio de lo que nosotros podemos tratar, y en este caso, ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión, nosotros también podemos tratarlas y hacer a la persona una dieta adecuada, que cumpla sus requerimientos, ahora sí que con la patología con la que ya vive. Entonces, en este caso es muy recomendable que se acompañe el tratamiento del médico con los medicamentos, claro, para y el tratamiento pues alimenticio también, en este caso. Ese es un buen dato, ¿no? Porque muchas veces pues la persona que está cursando con un padecimiento desconoce que nutrientes o qué cosas que esté consumiendo puede estar afectando aún más su patología, ¿no? Así entonces es. Pues toda persona que tenga oportunidad pues sería muy bueno, sobre todo que ahora el sector salud pues le da una gran importancia a esto. Realmente, como tú decías, muchas veces yendo a hospitales públicos ya se cuenta con el apoyo de nutriólogos que nos ayuden, porque en la actualidad pues la medicina preventiva está cobrando un gran interés. Entonces, teniendo un país bien nutrido, como volvemos a decir, vamos a tener pues personas con mejores capacidades, y pues nos restringe el lleno de hospitales, ¿no? O sea, muchas cosas se pueden prevenir tan sencillamente como teniendo una buena nutrición. Así es. Pues muchos datos muy interesantes. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta por allá
que quieran hacernos, Ernesto. Pues más que acá en las redes sociales, yo tengo una pregunta. Ahorita en tiempos de Cuaresma, ¿cuál sería un buen sustituto de la carne que podríamos comer? Pues según pues ahora sí que el tema de la religión es que los viernes no se consuma carne, y hay muchas opciones bastante buenas para eso. Por ejemplo, el pescado, que es una época en donde se aprovecha el pescado. Es bastante recomendable consumir alimentos del mar, como el pescado, los mariscos. El huevo igual es un alimento que se puede consumir y que es bastante bueno. Por ejemplo, el brazo de reina, que tiene chaya, tiene huevo. Claro, eso es recomendable. Excelente. Entonces son bastantes las opciones que hay en lugar de la carne, y la verdad es que hay de dónde, claro. Buscar. Ingrid, ahora que hablaste del huevo, mira, se ha puesto de super moda que adiós yemas y todos son claras, ¿no? En mi entender, o en lo que yo he podido investigar, la situación no es tan así. Realmente, pues la yema también tiene alto contenido en nutrientes. O sea, ¿qué tan real es este mito que se ha puesto de moda, que hicimos a un lado todo lo que son yemas, incluso se las tiran muchas veces para consumir solo claras, o comprar tu cajita de clara, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? Porque esto se me hace algo muy interesante, ¿no? Sí, es un tema bastante bueno, el colesterol malo, sí, como dicen, que ¿no? adiós, las pobres yemas les dijeron adiós, pero pues las yemitas también claro, tienen sus nutrientes, tienen un excelente sabor. Es un tema bastante actual. En el caso del huevo, la yema es ahí donde se concentra la parte de la grasa, que sí tiene una cantidad de colesterol que no es ni tan elevada ni tan baja, tiene una cantidad de colesterol. Y en el caso de la clara es la parte que tiene la proteína. Sin embargo, hay estudios recientes en los últimos 5 años que demuestran, obviamente haciendo experimentos con grupos de personas, haciendo muestreos, que demuestran que consumir las yemas de los huevos no aumenta la cantidad de colesterol, porque por eso se empezó esa revolución de eliminar por el tema del colesterol. Entonces, yo no recomiendo que se elimine la yema de los huevos. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Pues cuántos huevos estamos comiendo. La cantidad. Claro, porque una cosa es que te comas 3, 4, pues exactamente. Claro, las cantidades, volvemos a lo mismo, las cantidades son importantes. Y ahora una aportación ahora sí que propia, ¿no? Porque es algo que se me hace pues interesante y que muchas veces no lo sabemos. La cocción del huevo, hablando de huevos, que ya que tocamos el punto, fíjate, tú debes saber un poquito más al respecto, ¿no? Muchas veces las abuelitas, sobre todo, acostumbraban a hacernos un batido de huevo crudo con todo lo demás, y yo sé que el huevo tiene, para que realmente la proteína del huevo sea benéfica y activa, pues tiene que cocerse, porque contiene la avidina, ¿no? Una enzima que si no entra en contacto con el calor, pues ese huevo es como si no estuviéramos consumiendo nada. ¿Qué hay de la avidina y el cocimiento del huevo? ¿Qué tan real es? Efectivamente, sí es real. El huevo nos aporta mayor cantidad de nutrientes cuando está cocido. Y el riesgo de que consumamos huevos sin cocción, como cualquier alimento, por ejemplo la carne. Hay muchas personas que van a los restaurantes y se comen la carne casi cruda. El riesgo ahí está en pues los agentes perjudiciales que pueden pudiera estar allá, ¿no? La salmonela en el huevo. Ojo con eso, por eso se recomienda que se consuma para que cocido, si tiene por ahí alguna bacteria perjudicial o algo, pues ahí quedó con las temperaturas. Claro, en el caso, por ejemplo, de las verduras, ahí sí se recomienda mejor consumirlas en su estado natural. No quiere decir que no se puedan cocer, pero sí se recomienda. Se pelan y ya, ¿verdad? Claro. Ya. Una verdura que sí te aporta más nutrientes cocidas es el tomate. Ese sí te aporta más cuando está cocido. Yo creo que va a ser necesario hacer otro programa, ¿verdad? Sí, porque hay tantas cosas tan interesantes que muchas veces desconocemos, qué cocer, qué no, o sea, qué pierde sus nutrientes al cocer, y hay otros que al contrario se activan. Realmente en la alimentación hay mucho que decir, ¿no? Es un tema. ¿Tienes idea tú de qué genera la obesidad, además de la mala alimentación? ¿Hay algún factor médico que lo produce? Sí, a nivel pues cerebral hay ciertos factores que hacen que la obesidad se dé
tomando en cuenta que hagamos a un lado pues la parte de la alimentación. Sí hay ciertos factores. ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, nosotros por nuestra propia etnia tendemos a tener obesidad. O sea, la genética, nuestra genética, el código genético, sí, ¿verdad? Esto es algo que inherente en las personas, algo que no podemos cambiar, y por eso es que debemos pues cambiar lo que sí se puede cambiar, que son los hábitos de alimentación, el ejercicio, la comida. Eso es lo que sí podemos modificar, pero sí hay ciertos factores como la genética que pues sí. Sí, porque hay gente que dice, no sé si no lo han escuchado ustedes, a mí me ha tocado escucharlo mucho, ay, es que a mí hace el aire me infla. Igual la edad es otro claro, factor. los factores hormonales, con la edad vienen cambios hormonales, ¿verdad? Sí, claro. Con la edad vienen cambios en esos factores hormonales que también afecta. Claro, el metabolismo no es el mismo, la velocidad con que podemos metabolizar es diferente. Con el ejercicio. Ah, mira, claro. Pues están muy buenos puntos, Ingrid. Mira, hay quien dice, por ejemplo, mira, es que yo sé que subo de peso porque después de comer yo no puedo perdonar mi postrecito, y es que mi postrecito me hace falta. ¿Qué cosas pudiéramos consumir que no afecten nuestro peso, ¿no? A la hora de pensar en esta Sí, cuestión. en el caso de los postres, por ejemplo, una recomendación sería optar por frutas y verduras, que son alimentos pues dulces. Por ejemplo, ¿qué sería una opción? En Navidad se consume el cóctel de fruta. Okay. Picamos la manzana, la pera, el cóctel de lata y lo preparamos con un poquito de media crema. Ese, por ejemplo, sería una opción de un postre, pero a base de frutas, en lugar de comer con toda la crema, pero así poquito, cantita, ¿no? claro, cuidando las cantidades, pero si es una buena opción, ¿no? le podemos poner nuez, entonces sería una alternativa, por el caso, por ejemplo, de hacer tu shake de fruta, y para hacerlo dulce, pues ponerle un poquito de miel, y ya con eso la pues miel, ya tiene. ¿verdad? Excelente nutriente. Claro, y acá en Yucatán la tenemos las abejas de altísima calidad, ¿verdad? Y muchas veces endulzar nuestro postre, como Claro. tú dices, no, a lo mejor la frutita y en lugar de la media crema, pues un chorrito de miel, Claro, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces sería una alternativa para evitar pues los tenemos productos un postrecito de y además pan, y además sanos. No, y hay media crema light también. Y hay marcas que la tienen muy claro. sabrosa. Sí. Así Oye, es. pues realmente, ¿alguna pregunta por ahí de interesante? Sí, una pregunta que dicen, hablando ahorita de los dulces, ¿cómo se puede, algún método o algún consejo que nos dé para bajar la ansiedad para comer dulces? Ok, en el caso de Control de la ansiedad, muy buena. es normal, de hecho, porque hay que tener un poco de cuidado con los refrescos light, porque a pesar de que no nos aportan pues el azúcar, sin embargo los aditivos que le ponen engañan al cerebro, haciendo pensar que estás consumiendo algo muy muy dulce, y eso causa ansiedad. Si tú consumes frecuentemente refrescos light que no te aportan calorías, esa forma en que se engaña el cerebro hace que a nivel cerebral tú tengas ansiedad por alimentos pues igual de dulces que lo que estás consumiendo, en este caso el refresco. ¿Qué se recomienda? Calmar la ansiedad con alimentos pues saludables, como en el caso de las verduras. Por ejemplo, si la hora en que me da más ansiedad es en la oficina a las 11 de la mañana, ahí es donde llevas tu colación, que son pepinos y zanahorias picadas. Con eso puedes calmar la ansiedad. O sea, no quiere decir que no hagas nada o te amarres, sino que comas alternativas de alimentos que sean bajos, o sea, con bajo aporte calórico, pero que te aporten micronutrientes, en este caso vitaminas, minerales, agua, como las frutas y las verduras. Entonces es buscar otra opción de alimentos, y sobre todo por eso la importancia de las colaciones entre comidas. Caso de entre el almuerzo y la cena, en las tardes es bueno hacer una colación. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la siguiente comida pues no excedamos la cantidad recomendada. ¿Qué hay con respecto a la piña, el apio, la jícama? ¿Se puede hacer en este mismo contexto? Claro, de hecho son alimentos muy buenos que podríamos incluir, utilizar, cualquier tipo de fruta, de verdura. Claro. Excelente, pues de excelente aportación que nos estás dando, ¿no? La verdad, tremenda información. Que sí, mucho de qué hablar al respecto. Entonces, algo que tú nos quieras añadir para aquí las personas que están
en contacto con nosotros, Ingrid? Claro, pues la recomendación siempre es que tratemos de cuidarnos, tratemos de cambiar nuestros hábitos, evitemos, porque a veces las personas saben lo que no deben consumir y sin embargo lo consumen. Entonces ser conscientes, no pensar que, ay bueno, pues no me va a hacer daño ahorita, ni en una semana, ni en 2 meses, pero si haces la misma mala práctica por muchos años, trae repercusiones y actualmente vemos infartos a los 30, 35 que antes no eran comunes y ahorita vemos ese problema más latente, claro. Entonces es mejor prevenir, es mejor cuidarse. Si tienen cerca a un nutriólogo, aprovechenlo de verdad la información que nosotros podemos darle, esa educación en nutrición tan importante, aprovechenla, búsquenlo. En los centros de salud hay nutriólogos que no te cobran ni un peso, aprovechen, acercarse, buscar la ayuda, porque es importante, así como los médicos cumplen su función de curar, la función del nutriólogo es más de prevención. Entonces, en lugar de tener la enfermedad y ya cuando estemos tirados y nos esté doliendo ir, pues mejor prevenir. De hecho, pues creo que la misma universidad, en la Facultad de Medicina, a un lado cuenta con un lugar para nutrición, ¿no? Entonces sí es importante documentarnos al respecto, conocer más sobre lo que consumimos. Más vale prevenir que lamentar. Así es. Definitivamente. Ingrid, pues creo que ha sido excelente tu plática y de verdad causó mucho interés. Y mira, tenemos un reconocimiento para la licenciada Ingrid Santos, de parte de todo el equipo de Máster Yucatán. Ingrid, aquí tenemos un reconocimiento para ti. Gracias, muchísimas gracias. De verdad, muy agradecidos con Ingrid. Desde luego que sí. Pues de verdad, yo creo que a lo mejor de veras vamos a necesitar otro programa, porque hay demasiada información. Así es, cuando gusten estoy a la disposición de venir a platicar con muy amable, Ingrid, muy amable de tu parte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición más de radio. Y pues, muy bonita tarde para todos.